del equipo A. Sábado por la tarde. Acababas de comer y la casa todavía olía a guisado. Tú ya tenías el control en la mano, sentado en el sillón esperando una sola cosa: esa entrada de trompetas que te erizaba la piel antes de ver la primera imagen. Y entonces aparecían los cuatro: el del puro y el pelo plateado, que siempre tenía un plan; el guapo que conseguía lo que fuera con una sonrisa; el piloto medio loco que hablaba con un perro invisible; y el grandote de las cadenas de oro y el peinado imposible, el que daba miedo y ternura al mismo tiempo. Los cuatro eran tuyos los sábados, eran de toda la familia. 40 años después te traigo una verdad que casi nadie cuenta. De esos 4 hombres que te acompañaron de niño, uno ya se fue. Se fue en 1994, cuando muchos todavía eran chamacos, y la mayoría ni se enteró. Y hace apenas unas semanas, en pleno 2026, miles de personas se metieron a internet a llorar la muerte de otro de ellos. Encendieron veladoras digitales, escribieron despedidas, solo que esa muerte era mentira. El hombre que estaban enterrando seguía vivo, en su casa, probablemente sin saber que el mundo ya lo había sepultado. Hoy vas a saber qué fue de los 4. ¿Quién se fue de verdad? ¿Quién resucitó de un rumor? ¿Y quién encontró una segunda vida que nadie habría imaginado? Si los sábados con el equipo A fueron parte de tu vida, este canal es tuyo. Suscríbete. Cada semana volvemos juntos a ese tiempo. Al sillón, al televisor encendido, a los rostros que nos formaron y que el mundo está dejando en el olvido. Aquí no se nos olvida ninguno. Dale al botón y quédate hasta el final, porque la historia real de estos 4 hombres tiene giros que no te esperas. Vamos a regresar. 1983. La televisión todavía era una sola. La familia entera frente a un aparato, peleándose por el sillón bueno. En México, el Canal 5 se volvió la casa de las series extranjeras dobladas, y los sábados tenían dueño. Se cenaba temprano. Los niños hacían la tarea antes para que nadie los mandara a la cama a media misión. Y entonces empezaba esa narración que muchos todavía pueden repetir de memoria. Un comando de los mejores hombres del ejército, encarcelados por un crimen que no cometieron, fugados, buscados, sobreviviendo como soldados de fortuna. Si tienes un problema y los encuentras, quizá puedas contratarlos. Eran 4: el coronel Hannibal Smith, el del puro, el cerebro, el que soltaba esa frase que se nos quedó grabada para siempre: me encanta que los planes salgan bien. Fénix, el galán, el que conseguía coches, mansiones y mujeres con pura labia. Murdoch, el piloto al que tenían que sacar del manicomio en cada episodio. Y M.A. Barracus. M.A., de mala actitud, el grandote de oro que le tenía pánico a los aviones y al que siempre terminaban durmiendo con un vaso de leche para poder subirlo. Lo que hacía especial a esta serie de este lado del mundo no estaba solo en la pantalla, estaba en las voces. Nosotros no conocimos a estos personajes en inglés. Los conocimos en español, con el doblaje que les puso alma, con el acento que todavía reconoces si lo escuchas. Esas voces son parte de tu memoria igual que la cara de tus abuelos, y detrás de cada una había un actor de carne y hueso, con una vida real que casi nunca se parecía al personaje. Empecemos por el jefe. Por Hannibal, por el hombre que siempre tenía un plan. El actor se llamaba George Peppard, y antes del equipo A ya había sido una estrella enorme. En 1961 fue el galán de Audrey Hepburn en una de las películas más famosas de la historia del cine. Lo tuvo todo, y lo perdió casi todo. Para cuando le ofrecieron el papel de Hannibal, George venía del fondo del pozo. Lo habían corrido de otra serie por su fama de difícil. Llevaba 3 años sin trabajo de verdad. Bebía. Él mismo lo contó después, sin adornos. Sentía que su carrera estaba acabada, que estaba en la calle.
Lo que lo levantó fueron sus hijos, ya grandes, que en vez de darle la espalda se juntaron para sostener a su papá. Hannibal fue su regreso. A los 50 y tantos se puso a levantar pesas para poder hacer sus propias escenas de acción. Decía que era el mejor papel de su vida, y desde afuera parecía que el plan otra vez había salido bien, pero había algo que las cámaras no mostraban. Detrás de esas sonrisas de los 4 amigos, 2 de ellos casi no se hablaban. George Peppard y el actor que hacía a Barracus no se llevaban. La fama del grandote crecía más rápido que la de todos, y eso al veterano le pesaba. Llegó un punto en que Peppard dejó de dirigirle la palabra directamente. Le mandaba los recados a través de los otros actores. El líder de un equipo unido, en la vida real, ni siquiera le hablaba a su compañero. Y había algo más. George fumaba 3 cajetillas de cigarros al día. 3, toda su vida. En 1992, los doctores le encontraron cáncer de pulmón y le quitaron parte de un pulmón. Dejó de fumar. Siguió trabajando. Hasta grabó el piloto de una serie nueva. El 8 de mayo de 1994, George Peppard murió. Tenía 65 años. Una neumonía sobre el cáncer lo apagó en un hospital de Los Ángeles. El hombre del puro, el del plan para todo, no tuvo un plan para esto. Y aquí viene lo que casi nadie de su público en español supo en su momento. Mientras tú seguías viendo las repeticiones del equipo A por la tarde, riéndote de Hannibal y sus disfraces, el actor que lo interpretaba ya llevaba años bajo tierra. Lo seguías viendo vivo en la pantalla, pero ya se había ido. De los 4, hubo uno que dio el salto más grande, el grandote, Emma Barracus. Su nombre real era Lawrence Tureaud. Nació en Chicago en 1952, uno de 2 hermanos, en una pobreza dura, con un padre que se fue. De joven se cambió el nombre a Mr. T. Lo contó así. A su papá le decían muchacho, a su tío le decían muchacho, a su hermano, al volver de la guerra le decían muchacho. Él quería que a él y a los suyos los llamaran señor desde el primer día. Antes de la fama, trabajó de portero en discotecas, cuidando la puerta. Las famosas cadenas de oro que se volvieron su marca no eran un disfraz cualquiera. Eran joyas que los clientes perdían o dejaban olvidadas en las noches de fiesta, y él las cargaba encima como un trofeo. Sylvester Stallone lo vio, lo metió a la tercera de Rocky como el boxeador malo, y de ahí saltó al equipo A, y se volvió un fenómeno. Más que el grandote rudo, terminó siendo un héroe para los niños. Tuvo su propia caricatura. Repartía mensajes de quédate en la escuela, respeta a tu mamá, toma tu leche. El tipo que daba miedo en la pantalla era, en la vida real, el más tierno de todos. Entonces, en 1995 le llegó la noticia que lo cambió todo. Cáncer. Un cáncer en la sangre. El hombre más fuerte de la televisión, peleando por su vida. Lo venció, pero salió de ahí siendo otro. 10 años después, cuando un huracán destrozó a miles de familias, Mr. T tomó una decisión que dice todo sobre el hombre en que se convirtió. Se quitó las cadenas de oro, para siempre. Dijo que, viendo a tanta gente perderlo todo, le parecía una falta de respeto seguir paseando su oro. Que como cristiano no podía. El símbolo más famoso de su personaje, guardado por respeto a los que sufrían. Y llegamos a Phoenix, al galán, al que media generación recuerda con un suspiro. El actor se llama Dirk Benedict. Antes del equipo A ya había sido otro ícono de la ciencia ficción, el piloto Starbuck de una serie de naves y estrellas. Era el rostro bonito de la televisión, el que recibía cartas de amor por costales. Siendo joven, mucho antes de la fama grande, enfrentó un cáncer y se recuperó. Esa experiencia lo marcó para siempre y lo volvió un obsesivo de cuidarse y de comer sano. Cuando el equipo A terminó, Dirk hizo algo raro para alguien tan cotizado. Se fue alejando de Hollywood. Volvió al teatro. Escribió libros sobre su vida. Eligió una vida más tranquila, lejos de los reflectores, criando a sus hijos. Y aquí es donde la historia se conecta con el presente, contigo, ahora mismo. Porque hace apenas unas semanas, en junio de 2026, corrió por internet la noticia de que Dirk Benedict había muerto. Una página falsa juntó casi 1 millón de reacciones. Miles de fans lo despidieron. Su gente tuvo que salir a desmentirlo. Está vivo, está bien, dejen de creer todo lo que ven en internet. 81 años cumplidos, vivito.
La cara que tantos creyeron perder sigue aquí. Lo que muchos no saben es que el que sí se fue, hace más de 30 años, fue su jefe en la serie. Falta uno, el piloto loco, Murdoch. El actor es Dwight Schultz, y de los 4 es quizá el que tuvo la segunda vida más inesperada. Era un actor serio, formado en el teatro, premiado en Broadway. Cuando lo contrataron para Murdoch, a medio camino le avisaron que iban a borrar al personaje del guión, pero el público de prueba se enamoró del loco, y lo regresaron. Ese loco le terminó dando fama mundial. Lo sorprendente vino después. Dwight se reinventó por completo. Se metió a otro universo de naves y estrellas, el de Viaje a las Estrellas, como un personaje nervioso y entrañable que los fans adoran, y se convirtió en una de las voces más trabajadas de la animación y los videojuegos. Tú lo has escuchado sin saber que era él, poniéndole voz a villanos de caricatura, a personajes que tus hijos o tus sobrinos ven hoy. El más callado del cuarteto terminó siendo el que nunca dejó de trabajar. Y si te detienes un momento, hay algo en estas 4 historias que aprieta el pecho. 4 hombres que en la pantalla eran inseparables. Un equipo. Una familia que siempre ganaba, que siempre se salvaba en el último minuto. Y en la vida real, cada uno agarró un camino completamente distinto. Uno se fue temprano, peleado con su compañero, sin alcanzar a arreglar las cosas. Otro venció al cáncer y se volvió un hombre de fe que guardó su oro por respeto. Otro se cansó de la fama y se escondió, hasta que el mundo lo dio por muerto sin que fuera cierto. Y el más callado encontró una vida nueva donde menos lo esperabas. A ti te tocó verlos siempre juntos congelados en ese sábado por la tarde. Para ti nunca envejecieron, y a lo mejor por eso duele tanto enterarse de todo esto de golpe. Porque al saber qué fue de ellos, te das cuenta de cuánto tiempo ha pasado para ti también. ¿Y hoy? ¿Cómo están? George Peppard, Hannibal, descansa desde 1994, enterrado en su pueblo, junto a su familia, el único de los 4 que ya no está. Mr. T pasa de los 70 años, vivo, sano, tranquilo, dedicado a su fe y a echarle la mano a quien puede. Sin las cadenas. Cómodo siendo el abuelo cariñoso en que se convirtió aquel hombre que daba miedo. Dirk Benedict, Phoenix, pasa de los 80. Vivo, a pesar de los rumores. Lejos de las cámaras, fiel a esa vida apartada que eligió hace años. Y Dwight Schultz, Murdoch, cerca de los 80 también sigue trabajando con la voz, todavía querido por los fans que no lo sueltan. De los 4, el que más naturalmente envejeció dentro del oficio. Hay algo bonito y triste al mismo tiempo en todo esto. Estos 4 hombres no se conocían entre ellos cuando empezaron. Algunos ni se cayeron bien, y aún así juntos crearon algo que se metió en millones de casas y se quedó ahí para siempre. En la tuya, en la mía, cada sábado durante años. Ellos hicieron su trabajo y siguieron con sus vidas, cada quien por su lado. Pero nosotros nos quedamos con esa imagen de los 4 juntos, ganando siempre, salvándose siempre. Tal vez ese sea el verdadero plan que salió bien. Que 40 años después todavía los recordemos, todavía sintamos algo al escuchar esa musiquilla. Si llegaste hasta aquí, es porque tú también creciste con ellos, porque esto también es parte de tu historia. Suscríbete a este canal, hazlo por ellos. Hay toda una generación de rostros que nos hicieron compañía de niños y que el mundo está empezando a olvidar. Aquí no los vamos a dejar caer en el olvido. Suscríbete, quédate, y cada semana volvemos juntos a recuperar un pedacito de ese tiempo que creíamos perdido. Te espero en el próximo.